gracia. Bueno, les invito para que comencemos con una oración. Amante Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos un sábado, un día especial, Señor, en el cual podemos nuevamente estar ante tu presencia, rogándote perdón de nuestras faltas, de nuestros muchos pecados, Señor, que tú puedas limpiarnos, limpiar nuestra mente, nuestro ser completo, Señor, renovarnos y hacernos acepto ante tu presencia, Padre. Nos hagas ser feliz, nos limpies con tu sangre carmesí, Señor, y puedas preparar nuestra mente para escuchar tu palabra. Te agradecemos por tu bondad y tu misericordia y te pedimos tu presencia en esta reunión y que lo que aquí se hable venga de ti, Señor, y no de palabra humana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a compartir la pantalla. Eh, Hoy día vamos a estudiar un capítulo del libro El deseo de toda la gente, capítulo 9. Lo puse aquí en una presentación. El capítulo se titula Días de conflicto. Si, si después lo quieren revisar, ¿ya? Comienza diciendo así. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos de los israelitas que los israelitas ortodoxos debían observar. Pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. Bueno, quizás muchos pueden haber leído este libro, pero me parece maravilloso repasar lo que menciona en relación a la vida de Cristo. Eh, Cristo, cuando enfrentó la tentación después de su bautismo, respondió a las tres tentaciones con así dice Jehová, ¿cierto? Escrito está. Y aquí menciona desde que eso lo comenzó a hacer desde los más tiernos años, desde que era pequeñito. A pesar de que le tocó estar en un ambiente difícil a Jesús, un ambiente de normas y reglas muy rígidas, dice, ¿cierto? Donde él tenía que haber ido por la costumbre, por la tradición, a estudiar con los maestros de la sinagoga y haber aprendido todas esas reglas, esas formalidades, ¿cierto? Pero él dice que no le interesaba eso. Su madre le dio una formación a Jesús, dice en el capítulo 7, que no es el que estoy leyendo, que la mamá lo instruyó a Jesús. Su madre fue su profesora en sus piernas, dice, desde chiquitito se sentaba a estudiar la palabra y ese fue su libro de estudio. Y eso le permitió tener una mente independiente de esas normas y darle importancia a las cosas que eran importantes de la escritura. Eso nos debe servir como enseñanza a nosotros que estamos educando hijos algunos o nietos, o que podemos influir en la vida de jovencitos, de niños, en, en seguir ese modelo de educación. El sábado anterior estuvimos leyendo un poco el libro Estudios sobre Educación Cristiana y que mencionaba cómo se insertó en nuestra sociedad actual el modelo de educación jesuita, que es un modelo que es muy teórico, pero que no va a la práctica, ¿cierto? Que guarda formalidades y eso se parece mucho, se asemeja mucho a esto que está describiendo aquí, ¿cierto? Pero como cristianos nosotros, Dios nos llama a tener una libertad de conciencia y actuar con un pensamiento independiente del ser humano, sino que dependiente de la ley de Dios, de la palabra de Dios.
A medida que empezó a comprender la condición del pueblo de Israel en el cual llegó Jesús, ¿cierto? Vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Él vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz, no conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Él no atacaba los preceptos ni las prácticas de los sabios maestros, pero cuando se le reprendía por sus propias costumbres sencillas, presentaba la palabra de Dios en justificación de su conducta. Bueno, aquí hay varias cosas a destacar. Él se dio cuenta que había una oposición entre los requerimientos que Dios pedía del ser humano y las tradiciones de los hombres que guardaban en ese tiempo en la sociedad en la que él vivió. Y que se ocultaban las verdades en esas formas, en esos servicios sin fe, dice, y que no se obtenía la paz del Señor ahí. Entonces, él descubrió la libertad de espíritu que se obtenía sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, porque él vino para enseñar el significado de lo que significa hacer un culto a Dios. Entonces, ¿cómo lo hacía él? En vez de atacar los errores, lo que hacía es hacer lo correcto, presentar la palabra de Dios en justificación a su conducta, porque se le atacaba por la forma como él vivía. A él se le criticaba, ¿ya? Pero dice que cuando a él se le reprendía por esas costumbres sencillas que tenía, él, en vez de atacar los preceptos y las prácticas que hacían los sabios maestros, que eran puras formalidades, lo que hacía era presentar la palabra de Dios. Nos puede servir como un modelo de conducta frente a las situaciones controversiales muchas veces, en vez de estar atacando el error, presentar la verdad. De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a su palabra. O sea, aquí Jesús nos da también otro gran ejemplo, ¿cierto? Que a pesar que él era muy amable y sumiso, dice, tenía un carácter dulce, amable, discreto, eso parecía que él iba a ser muy influenciable, pero sin embargo él tenía una fortaleza de carácter. Y a pesar que lo trataban de convencer, de recibir todas esas tradiciones y todas esas cosas, dice que él decía, ¿dónde está la Sagrada Escritura? Muéstremelo aquí. Y él solo estaba dispuesto a escuchar las palabras que provenían de Dios, pero no obedecía a las cosas que inventaban los hombres. Y es más, lo hacía en pleno conocimiento de la escritura, porque eso le permitía tener la autoridad, por así decirlo, el, el dominio del tema, ¿ya? O sea, nosotros no podemos defender una escritura que no conocemos, por lo tanto, es ahí la importancia de estar en una constante comunión al Señor y estar en un conocimiento pleno de su verdad, estar en un estudio constante de la escritura, cosa que esa plasme en nuestra mente, permee nuestro cerebro y se quede ahí grabada y pase a transformar nuestro corazón, nuestro ser. Si él tenía esa forma de ser, esa amabilidad, esa sumisión, esa discreción que tenía, eso era porque la escritura que él estudiaba había transformado su carácter. Sabían que en la escritura no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban
porque no obedecía a sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y les presentaron su actitud disidente. Así lo llamaban a Jesús, disidente. Así sufrió él reprensión y censura. O sea, los escribas, como veían que Jesús era, para ellos era rebelde, buscaron a los padres de Jesús para reclamar que él era disidente. Entonces así sus propios padres lo reprendían un poco, lo censuraban. Les tocaba enfrentar esa situación porque ellos eran la autoridad en ese momento. En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter. Y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. La declaración escrito está constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud, tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. O sea, Jesús aquí le tocó enfrentarse a costumbres familiares que él no guardaba. Tuvo que incluso, eh, de alguna manera, desobedecer, entre comillas, a sus padres, porque para él estaba primero la obediencia a la palabra de Dios. En esos puntos en que se oponían a la palabra de Dios, las tradiciones familiares para él no eran de importancia. O sea, él no hacía cosas por agradar al hombre. Muchas veces hacemos cosas porque para no quedar mal con la familia o con otros, ¿cierto? Y, y nos dejamos influenciar por costumbres humanas para no ser nosotros fanáticos, ¿cierto? Que no nos tachen de fanáticos, los familiares inconversos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque Jesús aquí nos da un ejemplo de total sumisión y obediencia a la palabra de Dios, por sobre su familia, por sobre las costumbres sociales del momento, y dice que esta influencia de los rabinos le amargaba la vida a él. Entonces, pero a pesar de eso, desde jovencito tuvo que aprender a ser sumiso, silencioso, paciente. O sea, él no hacía las cosas que ellos decían, pero frente al agravio, frente a la crítica, él guardaba silencio, era tolerante, era paciente. Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios, y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. Sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que verlos que los instruía a ellos. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no discernían que tenía acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimientos que ellos ignoraban. Qué tremendo la vida que le tocó a Jesús desde pequeñito, estar en constante ataque, expuesto a los ataques de sus hermanos, porque ellos lo encontraban que era muy terco, por esa estricta obediencia que tenía, lo llamaban terco. Y sin embargo se asombraban de que él tenía un conocimiento y una sabiduría que respondía, sabía tener una respuesta hacia los rabinos y no podían entender mucho cómo él podía instruir a los rabinos si él no había recibido, no había ido a la escuela rabínica. Entonces, se daban cuenta que él estaba educado de una forma superior, pero no se daban cuenta que él lo hacía de una fuente de conocimiento que ignoraban ellos, que era el acceso al árbol de la vida, dice. O sea, ahí estaba en constante presencia de su Padre Celestial. Se crió con una educación enfocada en lo escrito está en la oración, pero ellos no entendían por qué Jesús tenía respuesta para todo y no se sometía a los rabinos. Cristo no era exclusivista y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse en este respecto de sus rígidas reglas. Halló al dominio de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria, y derribó esos muros de separación. En su trato con los hombres no preguntaba, ¿cuál es vuestro credo? ¿A qué iglesia pertenecéis? Ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban ayuda, en vez de aislarse en una celda de ermitaño, a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad.
Inculcaba el principio de que la religión de la Biblia no consiste en la mortificación del cuerpo. Enseñaba que la religión pura y sin mácula no está destinada solamente a horas fijas y ocasiones especiales. En todo momento y lugar manifestaba amante interés por los hombres y difundía en derredor suyo la luz de una piedad alegre. Todo esto reprendía a los fariseos, demostraba que la religión no consiste en egoísmo y que su mórbida devoción al interés personal distaba mucho de ser verdadera piedad. Esto había despertado su enemistad contra Jesús, de manera que procuraban obtener por la fuerza su conformidad a los reglamentos de ellos. Ahí se nota que este grupo de los fariseos estaba dominado por un espíritu satánico, porque querían hacerle convencer por la fuerza, ya que no podían convencerlo de su manera de adoración, que era, dice acá, estaba basada en una mórbida devoción al interés personal, o sea, era enfermizo su egocentrismo, ¿ya? Eran egoístas, pero todo lo estructuraban, pero no tenían un espíritu de verdad, de corazón, de preocuparse del otro. Aquí dice que Jesús marcaba una diferencia con su conducta, porque no andaba preguntándole a la gente de qué grupo era, sino que él ayudaba a todo el que necesitaba ayuda, no se aislaba, no vivía una religión eh, basada en una mortificación, en una en una forma que era donde estuviese enfocado en él mismo, ¿cierto? Sino que él vivía el evangelio en su día a día, en su cotidianeidad, porque su interés por las personas era verdadero. Y él dice que difundía una luz de una piedad alegre. Ese era su sello, una piedad alegre. Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Sus hermanos sentían que la influencia de él contrarrestaba fuertemente la suya. Poseía un tacto que ninguno de ellos tenía ni deseaba tener. Cuando ellos hablaban duramente a los pobres seres degradados, Jesús buscaba a estas mismas personas y les dirigía palabras de aliento. Daba un vaso de agua fría a los menesterosos y ponía quedamente su propia comida en sus manos. Y mientras aliviaba sus sufrimientos, asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba. Y así quedaban grabadas en la memoria. Qué lindo como describe aquí que Jesús no tenía dinero para dar, sin embargo tenía su propia generosidad que fluía de su corazón amable, amoroso, preocupado realmente de la necesidad ajena, que incluso dice que él mismo prefería pasar hambre, privarse de alimento, pero para aliviar al que estaba en necesidad. Porque no vino a vivir una vida rica, vino a vivir una vida en pobreza, pero aún de su pobreza compartía. Y dice que en cambio los fariseos o los escribas eran duros con estos seres degradados, con estos pobres. Pero después que los trataban mal, Jesús buscaba a esas personas para darles ánimo, para darle palabras de aliento, para compartir un poquito de comida, darle agüita a los menesterosos. Así era su conducta. Él estaba pendiente de vivir para aliviar los sufrimientos de otros. Esa era su vida, ese es el ejemplo que nos dio. Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, les parecía que él debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante, haciendo de las escrituras su guía. Tenía un ataque permanente porque ellos se desagradaban con Jesús, porque no se sometía a los dictados. Lo encontraban que se creía superior. Esto se parece a la vida de José, ¿cierto? José también tenía esa lucha desde niño. Él es un tipo de Cristo, ¿verdad? Y donde se le catalogaba de engreído por tener esa sabiduría especial que Dios le daba. Y lo trataban mal, lo amenazaban.
O sea, no vivió una vida fácil Jesús. Si nosotros creemos que Jesús tuvo una vida así fácil, no es así. Y cuando nos toca a nosotros vivir estos problemas, los ataques de nuestros hermanos, quizá, oposición, todo esto Jesús lo vivió en carne propia, estando en la tierra y de sus propios hermanos con los cuales se crió. Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable, pero ellos sentían celos de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio más decididos. No podían comprender su conducta. Se les presentaban grandes contradicciones en Jesús. Era el divino Hijo de Dios y sin embargo un niño impotente. Siendo el creador de los mundos, la tierra era su posesión y sin embargo la pobreza le acompañaba a cada paso de esta vida. Poseía una dignidad e individualidad completamente distintas del orgullo y arrogancia terrenales. No contendía por la grandeza mundanal y estaba contento aún en la posición más humilde. Esto airaba a sus hermanos. No podían explicar su constante serenidad bajo las pruebas y las privaciones. No sabían que por nuestra causa se había hecho pobre, a fin de que con su pobreza fuésemos enriquecidos. No podían comprender el misterio de su misión, mejor de lo que los amigos de Job podían comprender su humillación y sufrimiento. Bueno, varios puntos a destacar acá. En su divinidad, él había estado en posesión de todos los mundos, pero acá vino a vivir una vida pobre. Vino a vivir en una vida dificultosa para ponerse en el lugar de todos los que viven una vida pobre, dificultosa. Y su dignidad no era la propia que se considera aquí en esta tierra de ser digno por tener un título aquí en la tierra, ¿cierto? Él no vino a vivir a un palacio, no vino a vivir a una mansión, él vino a vivir a un hogar pobrecito ahí en las montañas de Nazaret, ¿verdad? Sin embargo, él, por la presencia de Dios en su vida, impartía esa dignidad y esa individualidad que lo distinguía. Y eso generaba molestia en sus hermanos. A pesar de eso, Jesús no los detestaba, no se molestaba con ellos. Siempre los trató, dice, con bondad inagotable. Qué gran ejemplo nos da Jesús aquí, frente al agravio, frente a la maldad muchas veces que nos toca enfrentar en este mundo, tantas situaciones injustas que podemos enfrentar, sobre todo cuando buscamos a Jesús, a Dios, y Satanás se ensaña atacándonos. Pero Jesús nos dio un ejemplo extraordinario aquí, de humildad, de amor verdadero, de serenidad. Jesús no era comprendido por sus hermanos, porque no era como ellos. Sus normas no eran las de ellos. Al mirar a los hombres se habían apartado de Dios y no tenían su poder en su vida. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Pagaban el diezmo de la menta y el eneldo y el comino, pero omitían lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. El ejemplo de Jesús era para ellos una continua irritación. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado, y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía la supremacía. El contraste era inequívoco, por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentadas con escarnio. Su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. O sea, de esos atributos que tenía Jesús, que eran celestiales, que eran lo opuesto a los atributos satánicos que tenían estas personas, que se decían cristianos, que se decían religiosos, eran comentadas, dice, con burla, con escarnio, ¿ya? La gente en vez de encontrar que era ejemplo, muchas personas lo encontraban como cobarde, ya por esa tolerancia y esa bondad que tenía Jesús. Se irritaban por el ejemplo que daba. Sus propios hermanos se irritaban porque estaban pendientes de esas formas de pagar el diezmo de lo más pequeñito, ¿cierto? Pero pero en oposición a que no guardaban lo más esencial de la ley, que es el juicio, la misericordia y la fe. O sea, habían perdido total sentido de la profundidad de lo que significa la ley de Dios.
Y en ese sentido Jesús vino a este mundo a dejar un ejemplo de cómo es su carácter. Todo lo que el engaño satánico ha querido hacer desde que engañó al ser humano, desde el inicio del pecado hasta ahora, que es eh, querer acusar a Dios de injusto, ¿cierto? De duro y imponer su manera, ¿cierto? Con estos extremos. Jesús vino con su propia vida a demostrar cuál es su esencia de su carácter. Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. Había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento, y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. Si hubiese respondido con una palabra o mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como si fuera como fuera posible, a fin de inducirle a pecar. O sea, Jesús aquí nos está diciendo que tocó vivir todas las clases de amarguras y problemas que nos toca vivir a nosotros. Desde chiquitito se burlaban de él por la forma como nació. Se reían. Si alguno de ustedes viene de un hogar disfuncional, donde hay problemas, donde a lo mejor usted no viene de un hogar tradicional, eso no, quizás ha sufrido esa amargura de tener una familia disfuncional, pero aquí dice que Jesús vivió eso mismo y tuvo que hacer frente a todas esas impías murmuraciones, pero no respondía impaciente, mantuvo en todo momento un ejemplo perfecto. Qué hermoso, qué maravilloso y qué grande es la vida de Cristo, observarla y aprender de su humildad de corazón. Dice la palabra que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Traed mi yugo, dice el Señor, ¿cierto? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Traed mi yugo sobre vosotros, su yugo sobre vosotros, traed su yugo sobre mí, ¿cierto? Dice, ¿cierto? Y hallaré descanso hallarán descanso para vuestras almas. El aprender de la humildad de Cristo es lo que nos da libertad a nuestras pesares, nuestras congojas, nuestras dolencias del alma muchas veces son ese egocentrismo, ese no querer que nadie nos pase a llevar, ese sentirnos ofendidos por el hermano. Pero Jesús nos dio un ejemplo de humildad, de sometimiento a la voluntad del Padre y no responder a todo ese agravio. Pero para cada tentación tenía una respuesta. Escrito está. Rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. Así les hablaba, con un escrito está. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido, pero su respuesta era, escrito está. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Les contestaba con pura palabra de Dios. Había algunos que buscaban su sociedad sintiéndose en paz en su presencia, pero muchos le evitaban porque su vida inmaculada los reprendía. Sus jóvenes compañeros le instaban a ser como ellos. Era de carácter alegre, le gustaba su presencia y daban la bienvenida a sus prontas sugestiones, pero sus escrúpulos los impacientaban y le declaraban estrecho de miras. Jesús contestaba, escrito está. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa era su respuesta. O sea, dice que habían personas que se sentían atraídas por esa alegría que tenía Jesús, ese carácter hermoso, esa paz, ¿cierto? Pero otros, en cambio, se exasperaban en su presencia porque esa dulzura, esa paz, esa perfección, ¿cierto? Esa vida inmaculada era como una reprensión a la conciencia de ellos. Y así pasa muchas veces entre los cristianos hoy día también, ¿cierto? Muchas veces solamente tener una conducta distinta es molestia a veces para otras personas que no quieren obedecer realmente en espíritu, en verdad, la palabra del Señor. Con frecuencia se le preguntaba, ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente de nosotros todos? Escrito está, decía, bienaventurados los perfectos de camino.
los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, decía, escrito está, heme gozado en el camino de sus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. O sea, era muy singular su manera de responder, ¿cierto? Con un escrito está siempre. Jesús no contendía por sus defectos. Con frecuencia su trabajo resultaba, perdón, Jesús no contenía, que me tapa aquí la pantalla, por sus derechos. Esa era la palabra. Con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso porque era voluntario y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba. Vivía por encima de estas dificultades, como en la luz del rostro de Dios. No ejercía represalias cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. Repetidas veces se le preguntaba, ¿por qué te sometes a tantos desprecios, aún de parte de tus hermanos? Escrito está, decía, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas en tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Siempre su respuesta estaba y escrito está. Y sus dificultades, a pesar que eran penosas, dice, él no se quejaba porque su mente estaba en otra dimensión, estaba en permanente comunión con Cristo, así que su vida era en la luz del rostro de Dios y sus dificultades no lo desalentaban porque la presencia de Cristo lo ponía por sobre esas dificultades. Qué gran ejemplo para nosotros que nos toca vivir dificultades también. No vivir en represalia, estar enojado, sino que dice soportar pacientemente los insultos. Él no solo recibía oposición, también recibía insultos. Desde el tiempo en que los padres de Jesús le encontraron en el templo, no quería entrar en controversia. Y sin embargo, su ejemplo era una lección constante. Parecía puesto aparte. Hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que podía, se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos, a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando. Estoy viendo la diapositiva. ¿No se ve? O sea, quedó en la anterior. A ver. Ah, ok. Ya, voy a compartir de nuevo. ¿Ahí? ¿Se ve? Ahí sí. Ya. Bueno, dice que él hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Gracias. Siempre que podía, se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos, a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las escrituras o orando. De estas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. Qué lindo ejemplo, y esta es la clave para nosotros poder lograr esa misma actitud que tenía Jesús, que es estar en una comunión permanente y buscar el espacio de esa comunión, porque él también tenía que trabajar, también tenía que hacer cosas, no estaba en ociosidad. Jesús vino y trabajaba, pero dedicaba parte de sus tiempos, buscaba el espacio para poder buscar a su Padre celestial. Y con frecuencia lo hacía en la madrugada, dice. La madrugada lo encontraba a él, o sea, lo hacía de noche, porque la madrugada le amanecía a él, ¿cierto? Entonces buscaba lugares apartados, lugares de la naturaleza, porque son los lugares donde la presencia de Dios puede inundarnos mayormente.
La vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre. María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías, prometido desde hacía tanto tiempo, y sin embargo no se atrevía a expresar su fe. Durante toda su vida terrenal compartió sus sufrimientos, presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y su juventud. Por justificar lo que ella sabía ser correcto en su conducta, ella misma se veía en situaciones penosas. Consideraba que las relaciones del hogar y el tierno cuidado de la madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Los hijos y las hijas de José sabían esto y apelando a su ansiedad, trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma. O sea, los hijos le buscaban, exasperaban a la madre también, porque la madre eh, era cuidadosa, era tierna y procuraba tener una conducta intachable con sus hijos, ¿cierto? De dar un ejemplo. Pero eso dice que esa dulzura, esa paciencia, los hijos usaban eso para exasperar a la madre de Jesús, a María, quien se daba cuenta desde que era chiquito Jesús que él era el Mesías. Pero sin embargo dice que era cuidadosa y no quería expresar todo lo que ella sabía, ¿cierto? eh, y compartía el sufrimiento de Jesús, toda esa molestia que Jesús recibía, su madre la compartía. Sufría, seguramente oraba, ¿cierto? Por él, porque veía todo lo que el niño desde pequeñito tuvo que estar expuesto a lo que sufrió. Y él era muy respetuoso y amoroso con su madre. María hablaba con frecuencia con Jesús y le instaba a conformarse a las costumbres de los rabinos, pero no podía persuadirle a cambiar sus hábitos de contemplar las obras de Dios y tratar de aliviar el sufrimiento de los hombres y aún de los animales. Cuando los sacerdotes y maestros pedían la ayuda de María para dominar a Jesús, ella se sentía muy afligida, pero su corazón se apaciguaba cuando él presentaba las declaraciones de la Escritura que sostenían sus prácticas. O sea, ella con frecuencia, dice, le decía, lo instaba ya que tratara de no tener problema con los rabinos, pero ella le sacaba un escrito está y con eso ella se quedaba conforme, ¿cierto? Porque dice que no le podía persuadir a cambiar sus hábitos, ni siquiera su madre, a quien él amaba tanto y respetaba tanto, lograba hacer un cambio en la forma como él adoraba, ¿cierto? En la forma como él vivía, como él contemplaba a Dios, como aliviaba a las personas y aún a los animalitos. A veces vacilaba entre Jesús y sus hermanos, que no creían que era el enviado de Dios. Los hermanos eran incrédulos, pero abundaban las evidencias de la divinidad de su carácter. Lo veía sacrificarse en beneficio de los demás. Su presencia introducía una atmósfera más pura en el hogar y su vida obraba como levadura entre los elementos de la sociedad. Inocente e inmaculado, andaba entre los irreflexivos, los toscos y descorteses, entre los deshonestos publicanos, los temerarios pródigos, los injustos samaritanos, los soldados paganos, los rudos campesinos y la turba mixta. Pronunciaba una palabra de simpatía aquí y otra allí, al ver a los hombres cansados y sin embargo obligados a llevar pesadas cargas. Compartía sus cargas y les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza acerca del amor, la bondad y la benignidad de Dios. Qué tremendo este párrafo, lo encuentro maravilloso porque cuando nos toque estar frente a situaciones difíciles, frente a gente difícil, ¿cierto? Gente descortés, gente deshonesta. Acordémonos que Jesús vivió todas estas cosas. Él no se apartó de esa realidad, no vivió en una vida de ermitaño, como decía más atrás, sino que estuvo ahí en la presencia de todas estas dificultades, mostrando un corazón dispuesto a apoyar, una simpatía, dice. Simpatizaba con los cansancios de los hombres, los ayudaba en sus cargas. Ese es nuestro ejemplo a seguir, esa es nuestra vida que debiésemos pedir que Dios nos transforme a ser como Jesús. Enseñaba a todos a considerarse dotados de talentos preciosos que si los empleaban debidamente les granjearían riquezas eternas. Arrancaba toda vanidad de la vida y por su propio ejemplo enseñaba que todo momento del tiempo está cargado de resultados eternos,
que ha de apreciarse como un tesoro y emplearse con propósitos santos. No pasaba por alto a ningún ser humano como indigno, sino que procuraba aplicar a cada alma el remedio salvador. En cualquier compañía donde se encontrase, presentaba una lección apropiada al momento y las circunstancias. Procuraba inspirar esperanza a los más toscos y menos promisorios, presentándoles la seguridad de que podrían llegar a ser sin culpa e inocentes y adquirir un carácter que los revelase como hijos de Dios. Con frecuencia se encontraba con aquellos que habían caído bajo el dominio de Satanás y no tenían fuerza para escapar de su lazo. A una persona tal, desalentada, enferma, tentada y caída, Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que eran necesarias y podían ser comprendidas. A otros encontraba que estaban luchando mano a mano con el adversario de las almas. Los estimulaba a perseverar, asegurándoles que vencerían, porque los ángeles de Dios estaban de su parte y les daría la victoria. Los que eran así ayudados se convencían de que era un ser en quien podían confiar plenamente. Él no traicionaría los secretos que volcaban en su oído lleno de simpatía. Uy, qué maravilloso, ¿cierto? Cómo él podía, con su ejemplo, con su sabiduría que recibía de su Padre, de esa comunión con Jesús, con su Dios, ¿cierto? Ese Jesús sumido a su Padre todas las madrugadas, ahí recibiendo el día en presencia de su Padre, lo llenaba de poder, lo llenaba de una sabiduría que le permitía tener una respuesta apropiada, una actitud apropiada frente a cualquier circunstancia. Él estaba por sobre esas circunstancias, sin embargo, no era indiferente a las realidades de los que sufrientes, de los tentados, de los caídos, ¿cierto? Sino que él, por el contrario, se interesaba genuinamente en la vida de ellos, dándole una esperanza. Esa era su vida, ese era el ejemplo que nos dio. Jesús sanaba el cuerpo, tanto como el alma. Se interesaba en toda forma de sufrimiento que llegase a su conocimiento. Y para todo doliente a quien aliviaba, sus palabras bondadosas eran como un bálsamo suavizador. Nadie podía decir que había realizado un milagro, pero una virtud, la fuerza sanadora del amor, emanaba de él hacia los enfermos y angustiados. Y así en una forma discreta obraba por la gente desde su misma niñez. Esa fue la razón por la cual después que comenzó su ministerio público, tantos le escucharon gustosamente. Se fijan que el ministerio de Jesús comenzó cuando era adulto y duró 3 años y medio. Sin embargo, como toda su vida, él manifestó esa dulzura, esa habilidad para sanar el alma de las personas, ¿cierto? Para estar pendiente, interesado en toda forma de sufrimiento que él se enterara. No era indiferente a ningún doliente. Y él usaba palabras bondadosas que eran suavizadoras. Dice que nadie podía decir que había realizado un milagro. Claro, antes de su ministerio él no hizo ningún milagro, pero su vida en sí ya era un milagro porque era una vida que tenía una fuerza sanadora del amor. Él emanaba esa dulzura hacia los enfermos, hacia los angustiados. Y eso preparó el camino para que después la gente lo escuchara con gusto, por ese ejemplo que fue dando desde su misma niñez. Sin embargo, dice, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad, pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y los propósitos de la familia humana, todos se perderían. Era esto lo que pesaba sobre su alma, y nadie podía apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida de ser el mismo la luz de los hombres. O sea, a pesar de que él se interesaba en los demás, él daba hacia todos, daba, pero nadie se interesaba mucho de lo que a él le pasaba. Toda su angustia, todo su peso del pecado, todo eso lo vivió solo. Y se tuvo que ir dando cuenta de pequeñito sobre su misión, porque él perdió la memoria, ¿cierto?, de lo que había vivido en el cielo. Él no nació con esa memoria de venir siendo Dios. Vino a vivir aquí como un ser humano como nosotros, enfrentando la vida y debiendo con la influencia de su madre, ¿cierto? Y dándose cuenta que él era ese ser que iba a venir a dar su vida. En él se iba a cumplir la promesa. Él era el Mesías.
Y ese peso espantoso de responsabilidad lo llevó solo, dice. No solo sin, o sea, de seres humanos, porque sin duda que la presencia en su Padre, ¿cierto? Como se ve en la imagen, estaba siempre en oración y la presencia de su Padre Celestial lo ayudaba y lo sostenía. Pero él no tuvo apoyo humano y muchas veces nosotros nos toca vivir situaciones sin apoyo humano y creemos que somos los únicos, pero Jesús vivió eso mismo en forma mucho mayor que la que nosotros vivimos. Pero él vivía una vida con un propósito intenso y así nosotros debemos unirnos en un propósito de vida, ¿verdad? Bueno, aquí termina la lectura de este maravilloso capítulo y que puedan estas palabras provenientes de inspiración del Señor transformar nuestro corazón, transformar nuestra vida y contemplando la vida de Cristo. Quiero invitarles en este momento a que podamos orar para poder terminar esta meditación y pasar a la siguiente etapa de la madrugada. Quienes quieran arrodillarse pueden hacerlo y quienes puedan inclinar sus rostros también. Les invito a que nos concentremos en hablar con nuestro Padre Celestial. Padre amado, bendito Señor, gracias por tener la misericordia de haber dejado estos escritos, Señor, esta ampliación de la palabra del Señor, inspirada por ti, Señor, donde tú estás describiendo cómo era la vida de Jesús en su niñez y en su juventud. Y cómo Él, Señor, con su inagotable paciencia, con su ternura máxima, Señor, nos dio ejemplo para nosotros poder enfrentar las dificultades de la vida, para nosotros poder recibir, Señor, de ti todo poder, toda inspiración, Señor, todo honor que se sobrepasa a la humanidad, Señor. Jesús no vino a vivir en condiciones eh, de gloria en esta tierra. Vino a vivir en humildad, Señor. Recibió ataques, recibió mucho dificultades de niño, Padre. Nos dio ejemplo con un carácter perfecto. Reconocemos que distamos tanto de ese carácter, Señor. Nos falta tanto para parecernos a Cristo. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Transforma nuestro ser completo por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por dejar ese consolador, ese Espíritu Santo, Señor, esa tercera persona de la divinidad, quien está dejado en esta tierra para transformar nuestro corazón a la imagen y semejanza de Cristo, Señor. Gracias por dejar la justicia de Cristo frente a nuestros ojos para observarla, para asimilarla, Señor, y poder imbuirnos en ella. No merecemos nada, somos débiles, Señor. Ayúdanos a vernos en nuestra realidad frente a ti y a entregar nuestras ropas sucias a ti, Señor, y vestirnos de este manto de justicia de Jesús. Rogamos que cada uno de los que está aquí pasando dificultades podamos tener alivio, Señor, en ti, Padre. Podamos tener tu ayuda. Te ruego por cada hermano conectado, por cada amigo, Señor, cada simpatizante que hay aquí, que tú toques sus corazones, Señor, con tu presencia y nos pueda limpiar, transformar, Señor. Que este sábado sea un día especial, que tu presencia, Señor, encuentre cabida en nuestro corazón, que no cerremos nuestra puerta, la puerta a nuestro corazón, sino que tú entres, Señor, que tú que estás llamando a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, encuentres en nosotros voluntad de abrirte el corazón, Padre. Gracias por tu bondad y misericordia. Perdónanos, límpianos de toda mancha, de toda falta, Señor, de no parecernos al carácter de Jesús. Transfórmanos, Señor, te lo suplicamos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, eh, voy a parar la grabación ahora para que no quede tan larga y vamos a proceder a expresarnos. Quienes quieran compartir un pensamiento, un comentario, bienvenido en este momento. Todos pueden opinar